Todas estas tarjetas están al límite, señora Wilson, y todas están a su nombre. El tono comprensivo de la representante del banco no suavizó el impacto de sus palabras. Deslizó los extractos por el escritorio, cada uno sellado con alarmantes cifras rojas. Debe haber algún error, insistí, con las manos temblorosas al hojear las páginas. Solo tengo una tarjeta de crédito y casi nunca la uso. Según nuestros registros, su esposo la agregó como usuaria autorizada en estas cuentas. Sus firmas están en todas las solicitudes. Señaló una serie de firmas que se parecían vagamente a las mías, pero con sutiles diferencias que me revolvieron el estómago. Nunca las firmé, susurré, y las implicaciones me invadieron como agua helada. Ni siquiera vi estas tarjetas. La expresión del representante pasó de la compasión a la preocupación. Señora Wilson, el saldo total pendiente en estas 5 cuentas es de $45,287.63, y todas tienen 3 meses de atraso. Me quedé en silencio atónita mientras mi mente intentaba comprender la información a toda velocidad. Apenas 4 días antes, mi esposo, con quien llevo 13 años casado, había empacado una maleta, se había despedido de nuestra hija con un beso mientras yo estaba en el supermercado y había dejado una nota en la encimera de la cocina. Encontré a alguien que me aprecia. No intentes contactarme. Llamaré para hablar sobre el divorcio. Ahora, mientras el representante del banco me explicaba mis limitadas opciones, consolidación de deudas, planes de pago y posible bancarrota, la magnitud de la traición de James empezó a tomar forma. No solo había abandonado nuestro matrimonio. Me llevó a la ruina financiera a propósito. Me llamo Margot Wilson, tengo 31 años y trabajo como asistente administrativa a tiempo parcial en una clínica dental en Portland, Oregón. James y yo nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes y tuvimos a nuestra hija, Sophie, en menos de un año. Soñaba con terminar mis estudios, forjar una carrera en administración sanitaria y tal vez incluso viajar algún día. En cambio, me vi obligada a compaginar la maternidad con mi trabajo a tiempo parcial mientras James se dedicaba a su carrera como desarrollador de software. Lo único que quería ahora era estabilidad para Sophie, una manera de conservar nuestra modesta casa, mantener su rutina escolar y, de alguna manera, sacarnos del atolladero financiero en el que James nos había dejado. La idea de que mi brillante y sensible hija de 11 años tuviera que enfrentarse a la conmoción de la bancarrota y una posible ejecución hipotecaria me llenaba de pavor. Mientras conducía a casa desde el banco, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Margot, soy Heather. James me dijo que eras controladora y abusiva financieramente, pero ahora veo las cosas de otra manera. Llámame si quieres saber qué te ha estado ocultando. Heather. El nombre que James había susurrado en sueños 2 veces el mes pasado, el nombre que fingí no oír, convenciéndome de que no era nada. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Fuera lo que fuese lo que James había estado ocultando, sospechaba que la deuda de la tarjeta de crédito era solo el principio. Cuando conocí a James en segundo año de universidad, parecía ser todo lo que buscaba. Inteligente, ambicioso y protector. Mi propia infancia fue caótica. Criada por una madre soltera que luchaba contra la adicción, crecí ansiando estabilidad y seguridad. James me ofrecía eso junto con lo que yo interpretaba como amor. Nos casamos rápidamente en parte porque estaba embarazada de Sophie, pero también porque James estaba deseando empezar nuestra vida juntos. Tenía un plan a 5 años, terminar su carrera de informática, conseguir un buen trabajo en tecnología, comprar una casa y formar una familia. Suspendí mis estudios de enfermería, con la intención de volver en cuanto Sophie empezara la escuela. Pero el carácter protector de James se transformó poco a poco en algo más controlador. Él administraba nuestras finanzas por completo, dándome una modesta asignación para los gastos del hogar. Cuestionó mis amistades, insinuando que ciertas personas eran una influencia negativa. Cuando mencioné el regreso a la escuela, enfatizó la importancia de mi papel en casa para el desarrollo de Sophie. ¿No quieres que nuestra hija sea criada por desconocidos?, me preguntaba cada vez que mencionaba opciones de cuidado infantil. Además, el costo de la matrícula y la guardería sería un desperdicio cuando ya eres tan bueno en lo que más importa. Le creí porque quería, porque la alternativa significaba reconocer que mi refugio se había convertido en una jaula. Así que me adapté. Me centré en Sophie,
trabajé a tiempo parcial cuando James lo consideraba aceptable y, poco a poco, perdí el contacto con amigos e incluso familiares que hacían demasiadas preguntas sobre nuestra vida cada vez más aislada. Había habido señales de alerta, por supuesto. Las trasnochadas inexplicables en el trabajo. El segundo teléfono, protegido con contraseña, que según él era solo para emergencias de clientes. La forma en que minimizaba rápidamente la pantalla de su computadora cuando entraba en su oficina en casa. La creciente distancia emocional a pesar de que seguía controlando casi todos los aspectos de nuestras vidas. Hace 2 años encontré la factura de un restaurante caro de Portland una noche que él decía que iba a trabajar hasta tarde. Cuando lo confronté, James le dio la vuelta a la situación con tanta habilidad que terminé disculpándome por dudar de él. Estaba planeando una cena sorpresa de aniversario, dijo con expresión dolida. Estaba buscando lugares y ahora lo arruinaste. ¿Por qué no puedes confiar en mí, Margot? Nunca vi esa cena de aniversario. En cambio, recibí una pulsera que pedí por internet y me la entregaron en una caja marrón. Pero me convencí de que era culpa mía, de que mi sospecha había arruinado sus grandes planes. Me esforcé más por ser la esposa y madre que él quería, acallando la vocecita interior que me decía que algo andaba mal. Incluso ahora, con 5 tarjetas de crédito al límite a mi nombre y una nota de despedida en el mostrador, una parte de mí se preguntaba si podría haber hecho algo diferente para evitar este desenlace. No llamé al número del mensaje de inmediato. En cambio, recogí a Sophie del colegio, manteniendo una alegría forzada mientras ella conversaba sobre su día. ¿Cómo le dices a tu hija de 11 años que su padre no solo se ha ido, sino que potencialmente ha arruinado tu futuro financiero? ¿Que el hogar en el que creció podría no ser suyo por mucho más tiempo? Mientras Sophie hacía sus deberes, yo estaba sentada a la mesa de la cocina con un bloc de notas, calculando nuestros bienes frente a la enorme deuda. Mi trabajo a tiempo parcial me reportaba unos $1,800 al mes. Nuestra hipoteca era de $1,400. Además, los servicios, la compra, las actividades de Sophie. Las cuentas no cuadraban, por mucho que las recalculara. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Heather. Entiendo si no confías en mí. Yo tampoco lo haría. Pero James nos ha estado mintiendo a ambos. Puedo demostrarlo. Casi contra mi voluntad, me vi marcando el número. Hola. La voz al otro lado era más joven de lo que esperaba, con un ligero acento sureño. Soy Margot Wilson, dije con voz más firme de lo que sentía. Me escribiste sobre James. Lo que siguió fue una conversación de 30 minutos que destrozó cualquier ilusión que me quedara sobre mi matrimonio. Heather Davis tenía 26 años, era diseñadora gráfica de Nashville y había conocido a James en un foro en línea para aficionados a los videojuegos hacía 9 meses. Su relación había evolucionado rápidamente y James se presentaba como un hombre infelizmente casado, atrapado por una esposa controladora e irresponsable financieramente que se negaba a trabajar y agotaba sus recursos. Me dijo que tenías deudas de juego, dijo Heather con la voz entrecortada. Que habías agotado el límite de tus tarjetas de crédito y que él estaba haciendo trabajos extra para cubrirlo. Dijo que monitoreaba sus llamadas y correos electrónicos, así que teníamos que tener cuidado con la comunicación. Nada de eso es cierto, susurré, observando a Sophie por la puerta mientras se concentraba en su tarea de matemáticas. Trabajo. Él controlaba todo nuestro dinero y ahora descubro tarjetas de crédito a mi nombre que nunca solicité. Lo siento mucho, respondió Heather con sincero arrepentimiento en la voz. Le creí completamente hasta ayer, cuando encontré algunas inconsistencias en sus historias. Entonces descubrí que tenía su portátil abierto y vi correos electrónicos sobre transferencias de dinero de cuentas conjuntas. Cuando le pregunté se puso a la defensiva y finalmente admitió que había sido creativo con algunos detalles sobre su relación. Me temblaban las manos cuando terminamos de hablar. Heather había enviado capturas de pantalla de sus conversaciones, incluyendo algunas en las que James detallaba sus planes de dejarme con la deuda mientras empezaba de cero con ella. Había retirado dinero sistemáticamente de nuestra modesta cuenta de ahorros durante los últimos 6 meses. Incluso había mensajes sobre bloquear mi acceso a amigos y familiares que pudieran ayudarme, una estrategia para asegurarme de que no tuviera a quien recurrir una vez que se fuera. Me senté en la cocina, rodeada de la evidencia de la traición calculada de mi esposo, sintiéndome más sola que nunca.
Los muros protectores que había construido alrededor de nuestra pequeña familia se habían convertido en una prisión diseñada por la misma persona en quien confiaba para mantenernos a salvo. A la mañana siguiente llamé al trabajo para avisar que estaba enferma y llevé a Sophie a la escuela, conteniendo las lágrimas mientras la veía entrar. Ella era lo único bueno que me había dejado mi matrimonio, y estaba decidido a protegerla de lo peor. De vuelta en casa, comencé a documentarlo todo metódicamente. Imprimí las capturas de pantalla de Heather, recopilé extractos bancarios y tomé notas sobre las conductas controladoras de James a lo largo de los años. Si esto se encaminaba hacia el divorcio, necesitaba pruebas. Pero mientras preparaba mi caso, una realidad aplastante me invadió. No tenía dinero para un abogado, ni familia cerca que me ayudara, y me quedaban pocos amigos tras años de las sutiles tácticas de aislamiento de James. Al mediodía, abrumada y desesperada, llamé a la única persona que había intentado mantener el contacto a pesar de la desaprobación de James, mi excompañera de cuarto en la universidad, Diane. No habíamos hablado en casi 2 años, desde que James afirmó que había hecho comentarios inapropiados sobre nuestro matrimonio durante su última visita. Margot, la sorpresa de Diane era evidente en su voz. ¿Está todo bien? No admití y en cuanto empecé a hablar, todo salió a raudales. El abandono de James, la deuda de la tarjeta de crédito, las revelaciones de Heather. Diane escuchó sin interrumpirme hasta que finalmente me quedé sin palabras. Ese cabrón manipulador, dijo con furia silenciosa. Escúchame, Margot. Voy a ir esta noche y te traeré ayuda. No puedo pedirte que... No me lo estás pidiendo. Te lo estoy diciendo. James se esforzó mucho para que no recibieras apoyo, pero no lo logró del todo. Hay gente que se preocupa por ti y por Sophie. Esa noche Diane llegó con una mujer a la que presentó como Catherine, abogada de derecho familiar. No puedo pagar un abogado, dije inmediatamente. Catherine sonrió. Diane y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Considera esta primera consulta como un favor. Iremos resolviendo el resto sobre la marcha. Durante las 2 horas siguientes, Catherine revisó mis documentos y me planteó posibles soluciones. Me explicó que si bien yo podría ser responsable de parte de la deuda de la tarjeta de crédito como esposa de James, existían opciones para impugnar cargos y firmas fraudulentas. Sugirió solicitar una audiencia de emergencia para congelar nuestros bienes restantes y posiblemente obtener una manutención temporal para Sophie. Por primera vez desde que encontré la nota de James, sentí un atisbo de esperanza. Quizás con la asesoría legal adecuada, podría superar esta crisis sin perderlo todo. Esa esperanza duró poco. Al día siguiente recibí un correo electrónico de James. Hablé con un abogado. Dado que has sido usuario autorizado en todas las cuentas y te has beneficiado de las compras, eres igualmente responsable de la deuda. También he documentado tu negativa a trabajar a tiempo completo como prueba de tu dependencia financiera. Estoy dispuesto a dejarte la casa si asumes todas las deudas pendientes. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para formalizar los documentos. El pánico me invadió. Catherine me había advertido sobre esta posibilidad, de que James podría intentar liquidar la deuda por completo. Sin ingresos ni bienes a tiempo completo, no podría pagar la hipoteca ni los $45,000 en pagos de tarjeta de crédito. Le reenvié el correo electrónico a Catherine, quien me llamó de inmediato. Es una táctica para asustarme, me aseguró. Espera que entres en pánico y aceptes condiciones desfavorables, pero debemos actuar con rapidez. Esa noche, después de acostar a Sophie, me senté frente a la computadora a recopilar más documentación financiera. Lo que encontré me heló la sangre. James no solo había agotado el límite de sus tarjetas de crédito, sino que también había solicitado una línea de crédito con garantía hipotecaria de $30,000 con nuestra casa como garantía hacía 3 meses. El dinero había desaparecido, retirado en pequeñas cantidades para evitar que se activaran las alertas automáticas de fraude. Nuestra modesta casa, lo único que pensé que podría brindarle estabilidad a Sophie, ahora estaba completamente endeudada. Y peor aún, el primer pago importante de la línea de crédito hipotecario vencía en 2 semanas. Mamá, ¿estás bien? Cerré rápidamente el navegador de la computadora, secándome las lágrimas antes de girarme para mirar a Sophie, que estaba en la puerta de nuestra pequeña oficina en casa en pijama. Cosas de adultos, cariño.
Deberías estar en la cama. Sophie se acercó con cautela, con una expresión demasiado seria para una niña de 11 años. Se trata de papá, ¿verdad? Y de dinero. Dudé entre protegerla y ser sincera. ¿Qué te hace pensar eso? Te oí al teléfono, admitió, y vi los papeles del banco sobre la mesa. Además, papá me dijo antes de irse que podrías estar triste un tiempo por problemas económicos. Dijo que no era culpa suya. La ira me invadió por el intento de James de moldear la comprensión de Sophie sobre su abandono. Sophie, están sucediendo muchas cosas complicadas ahora mismo. Papá tomó algunas decisiones que nos han puesto en una situación difícil, pero estoy trabajando para solucionarlo. Sophie se sentó a mi lado, su pequeña mano cubriendo la mía. No llores, mamá, te ayudaré. El optimismo decidido en su voz me rompió el corazón y lo arregló a la vez. Qué dulce, cariño, pero no es algo de lo que tengas que preocuparte. Pero ya estoy preocupada, insistió, y quiero ayudar. La señora Winters dice que los niños son más capaces de lo que los adultos creen. La señora Winters, la maestra favorita de Sophie, quien dirigía el club de servicio comunitario de la escuela. Logré esbozar una pequeña sonrisa. Bueno, la mejor ayuda sería tener paciencia mientras averiguo qué hacer. Quizás algunas tareas extras en casa. Sophie asintió solemnemente. Puedo hacer eso y más. Después de acostarla, volví a los devastadores descubrimientos financieros. Entre las tarjetas de crédito, el préstamo con garantía hipotecaria y nuestros gastos diarios, nos hundíamos en arenas movedizas. Catherine se había mostrado optimista sobre impugnar las solicitudes fraudulentas de tarjetas de crédito, pero el préstamo con garantía hipotecaria era diferente. Habían tomado posesión de nuestra propiedad conjunta y al parecer, yo había firmado el papeleo, aunque no fue así. Al igual que con las solicitudes de tarjetas de crédito, mi firma había sido falsificada, pero demostrarlo llevaría tiempo y dinero, y no tenía de sobra. A la mañana siguiente me llevé otra sorpresa. Inicié sesión en nuestra cuenta de celular y descubrí que James había cancelado mi servicio telefónico. Cuando llamé a la compañía desde el teléfono de Diane, me informaron que me había dado de baja de nuestro plan familiar, afirmando que estábamos separados y que había aceptado contratar mi propio servicio. Fue una decisión calculada, cortar mi comunicación mientras mantenía su discurso de que era financieramente irresponsable. Sin teléfono me costaría mucho comunicarme con Catherine, con posibles empleadores para trabajos adicionales o incluso con la escuela de Sophie en caso de emergencia. Diane me añadió inmediatamente a su plan familiar como solución temporal, pero el mensaje de James fue claro: estaba desmantelando sistemáticamente la infraestructura de nuestra vida en común, dejándome con la tarea de reconstruir los servicios esenciales mientras él seguía adelante sin problemas. Esa tarde recibí una carta certificada con los papeles de separación. James me ofrecía la casa, con la condición de que asumiera todas las deudas, y $300 mensuales de manutención infantil, una cifra insultantemente baja considerando sus ingresos de 6 cifras. Afirmaba que mi subempleo voluntario debería limitar cualquier manutención adicional. Los documentos me presentaban como una esposa económicamente dependiente que había rechazado oportunidades de trabajo a tiempo completo, optando en cambio por vivir por encima de nuestras posibilidades gastando con tarjeta de crédito. Era una realidad completamente opuesta, una realidad en la que James había desalentado activamente mi progreso profesional y controlaba cada aspecto de nuestras finanzas. Al leer el acuerdo de separación, una nueva emoción comenzó a superar la conmoción y el dolor. Determinación. James había pasado años construyendo cuidadosamente esta trampa, creyendo que no tendría recursos para defenderme. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Necesitamos ser estratégicos, aconsejó Catherine durante nuestra reunión al día siguiente. James ha creado un registro documental para respaldar su narrativa. Necesitamos pruebas que lo refute, pruebas de su control sobre las finanzas, sus intentos de trabajar más horas, las falsificaciones. Extendí mi escasa documentación sobre su escritorio, extractos bancarios que mostraban a James como titular principal de la cuenta conmigo, solo como usuario autorizado, correos electrónicos donde había preguntado sobre nuestra situación financiera y recibido respuestas vagas, mensajes donde me había desaconsejado aceptar horas extras en el trabajo. No es mucho, admití. Fue cuidadoso. La gente como James siempre comete errores, me aseguró Catherine.
Su exceso de confianza los lleva al descuido. Solo necesitamos encontrar dónde cometió el error. Durante la semana siguiente me dediqué por completo a construir mi caso. Solicité grabaciones de seguridad del banco donde se tramitó el préstamo con garantía hipotecaria, con la esperanza de demostrar que no había estado presente en la firma. Contacté a mi empleador para hablar sobre un aumento de horas y documentar las llamadas anteriores de James para comprobar si realmente me necesitaban cuando me pidieron que hiciera horas extras. Incluso contacté a Heather, quien había accedido a declarar sobre las tergiversaciones de James. Mientras tanto, Sophie estaba cada vez más decidida a ayudar a su manera. Insistió en prepararse sus propios almuerzos, se encargó de varias tareas domésticas sin que se lo pidieran e incluso montó un puesto de limonada en nuestra esquina un fin de semana, trayendo a casa $12 en monedas de 25 centavos que me entregó solemnemente para pagar las facturas. Cariño, qué dulce, pero no tienes que preocuparte por el dinero, le dije, conteniendo las lágrimas. Lo sé, dijo con sorprendente seguridad, pero quería hacer algo mientras esperábamos a que todos los demás también ayudaran. ¿Todos los demás?, pregunté, confundida. Sophie abrió un poco los ojos antes de encogerse de hombros. Ya sabes, como la señora Diane y la abogada. Algo en su respuesta me pareció extraño, pero estaba demasiado agobiada por las preocupaciones inmediatas como para darle más importancia. Esas preocupaciones se multiplicaron cuando revisé nuestro buzón al día siguiente y encontré un aviso de la compañía hipotecaria. A pesar de que el préstamo con garantía hipotecaria tenía menos de 3 meses de antigüedad, se había atrasado un pago. Llamé de inmediato, solo para descubrir que James había cambiado la información de contacto de la cuenta a su nueva dirección y número de teléfono. El representante no pudo decirme mucho más allá de confirmar que ya llevábamos 30 días de mora tanto en la hipoteca como en la línea de crédito con garantía hipotecaria. Esa noche, Catherine llamó con noticias contradictorias. Dijo que las grabaciones del banco no muestran su presencia en la firma del préstamo con garantía hipotecaria, lo que respalda nuestra afirmación de falsificación. Sin embargo, los papeles tienen un sello notarial, lo cual complica las cosas. ¿Cómo es posible si no estuve allí? ¿O el notario no verificó la identidad correctamente o James encontró a alguien que se hiciera pasar por mí? Terminé, dándome cuenta de ello con fuerza. ¿De verdad había llegado tan lejos? La gente que se encuentra en medio de un engaño rara vez reconoce límites, dijo Catherine con gravedad. Citaremos al notario y lo averiguaremos. Justo cuando terminábamos la llamada, sonó el timbre. En el porche había un agente del sheriff con otra carta certificada. Un aviso de ejecución hipotecaria iniciado por el acreedor hipotecario. Pero esto no puede ser cierto, protesté, hojeando el documento con creciente horror. Solo llevamos un mes de retraso. El aviso cita violación de las condiciones del préstamo, señaló el agente, señalando un párrafo sobre tergiversación sustancial en la solicitud de la línea de crédito. Mientras el agente se iba, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Creías que eras astuto al convencer a tu novia de que contactara a mi esposa? Déjalo ya o me aseguraré de que tú y Sophie acaben en la calle a finales de mes. James había descubierto mi comunicación con Heather y estaba intensificando sus tácticas. Pero había cometido un grave error, había amenazado explícitamente a nuestra hija por escrito. Y eso, me di cuenta con repentina claridad, podría ser justo el error que Catherine había predicho. 3 meses después de que James se marchara, sonó mi teléfono con un número que reconocí al instante. Margot, tenemos que hablar, dijo James sin preámbulos con la voz tensa. La cosa se ha salido de control. Te escucho, respondí con calma, indicándole a Sophie que continuara con sus deberes en la mesa de la cocina mientras yo salía al porche. El banco está investigando el préstamo con garantía hipotecaria por fraude. Mis cuentas están congeladas. ¿Qué hiciste? Sonreí a mi pesar. No hice nada, James. Tú lo hiciste. Deja de fingir inocencia, espetó. Has estado intentando arruinarme. Heather se fue por tus mentiras. El banco está pensando en presentar cargos. Necesito que les digas que fue un malentendido. Un malentendido como falsificar mi firma, hacerse pasar por mí ante un notario, usar tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre. Cada pregunta fue formulada con serenidad, sin la conmoción emocional que habría estado presente solo unas semanas antes. El tono de James pasó de acusador a suplicante.
Mira, tomé algunas malas decisiones. Estaba estresado por el dinero por nosotros, pero no puedo tener cargos de fraude en mi historial. Perderé mi trabajo todo. Es una lástima, reconocí. Pero como me has recordado repetidamente, las acciones tienen consecuencias. Por Dios, Margot, ¿qué quieres de mí? Nada más, respondí con sinceridad. Pero creo que deberías pasarte por casa esta noche a las 7. Hay gente que deberías conocer. ¿Qué gente? Es una trampa. No es una trampa, James, es una lección. Terminé la llamada y me giré para encontrar a Sophie observándome por la ventana, levantando el pulgar con una sonrisa orgullosa. Cuando entré me rodeó la cintura con los brazos. Era papá. ¿Vendrá esta noche a conocer a todos? Sí, confirmé, comprendiendo por fin sus crípticos comentarios anteriores. Sophie, ¿qué has estado haciendo estas últimas semanas? La sonrisa de mi hija se ensanchó hasta convertirse en una mueca que me recordó, repentina e intensamente, la expresión decidida de mi madre ante los desafíos. He estado construyendo nuestro círculo comunitario, tal como nos enseñó la señora Winters. A las 7 en punto, James llegó a nuestra puerta con expresión cautelosa. Entró y se quedó paralizado, claramente desprevenido ante la escena que se avecinaba. Nuestra modesta sala estaba llena de gente, algunos conocidos, otros que acababa de conocer. Diane estaba sentada junto a Catherine en el sofá. Mi supervisora de la clínica dental estaba de pie junto a la chimenea, charlando con otras dos auxiliares dentales. La maestra de Sophie, la señora Winters, estaba preparando refrigerios en la mesa del comedor con la ayuda de 3 madres de la escuela de Sophie. Mi vecino, el señor Patel, estaba sentado en un sillón mientras su esposa repartía tazas de café. Incluso Heather estaba allí, habiendo volado desde Nashville específicamente para este momento. ¿Qué es esto?, preguntó James, con la voz apenas un susurro. Sophie se adelantó con una hoja de papel en las manos. Es nuestro círculo comunitario, papá. Cuando te fuiste sabía que mamá necesitaría ayuda, así que hice una lista de todas las personas que podrían interesarse por nosotros. Ella le entregó el papel, un mapa de conexiones meticulosamente dibujado, con Sophie y yo en el centro, que se extendía hacia afuera a docenas de nombres. Vecinos, profesores, padres de los amigos de Sophie, mis compañeros de trabajo, incluso familiares lejanos a quienes James me había aconsejado que no contactara. Aislaste a mamá de sus amigos, pero te olvidaste de mis amigos, explicó Sophie con una franqueza cautivadora, de sus padres, de mis profesores y de nuestros vecinos. James miró a su alrededor, y lo reconoció al darse cuenta de que no eran simples apoyos al azar. Eran testigos de sus engaños y contribuyentes a nuestra recuperación. Diane me ayudó a conseguir un puesto de tiempo completo con prestaciones en otra clínica dental. Catherine trabajó pro bono para documentar el fraude y negociar con los acreedores. La señora Winters organizó una red de apoyo de familias de la escuela que proporcionaban comidas, cuidado infantil y apoyo emocional. El señor Patel, un contador jubilado, me había estado ayudando a reconstruir mi crédito y a crear un presupuesto sostenible. Juntos habían formado la red de seguridad que James había intentado desmantelar sistemáticamente. Pensabas que no tenía a nadie, dije en voz baja. Te equivocaste. Mientras James se quedaba sin palabras, Sophie me tomó la mano. ¿Ves, mamá? Te dije que te ayudaría. Y lo había hecho mucho más profundamente de lo que podía comprender. Gracias a la sabiduría y la valentía de mi hija, redescubrí no solo recursos que desconocía, sino también una fuerza que había olvidado que existía en mí. El círculo social seguía reuniéndose a nuestro alrededor, un testimonio viviente de que la riqueza de las relaciones siempre será más valiosa que la riqueza financiera. Y mientras veía a James retirarse, disminuido por la comprensión de lo que había perdido, no sentí triunfo sino gratitud por mi extraordinaria hija, por nuestras conexiones reconstruidas y por la oportunidad de comenzar de nuevo, rodeado de personas que realmente se preocupaban.